queridos hermanos, hemos alabado al Señor. Es tiempo de la palabra del Señor, a la cual hemos venido con regocijo a buscar ese aliciente. Muchas veces estamos sedientos de esa palabra y queremos ese aliciente para nuestras vidas, queridos hermanos. Sean ustedes todos bienvenidos a la casa del Señor. Han escogido el mejor lugar posible en sus vidas, que son nada más que quizás una hora en compañía del Espíritu Santo de Dios. Bien, queridos hermanos, hemos escogido en las Sagradas Escrituras 2 de Corintios capítulo 7, versículos del 9 al 10. 2 de Corintios capítulo 7, versículos del 9 al 10. La palabra ya ha sido bendecida por nuestro Padre Celestial y ahora en su misericordia nos atreveremos a leer en su nombre. Dice su palabra: ahora me gozo, no porque haya sido contristado, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entramos en oración. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, mi Señor amado, Dios eterno, Dios de gracia, aquí estamos delante de ti, Señor, conocedores de tu misericordia, Padre, de lo que tú eres, mi Señor amado, Dios eterno, un ayudador, Padre, un guía, una luz para nuestros pasos, Padre. Te pedimos hoy, en esta tarde y noche, Señor amado, que nos visites con tu Espíritu Santo, Señor, y nos llenes, Padre, de tu gracia, de tu amor, y más que todo del entendimiento para lo que has preparado para hoy, Señor mío y Dios mío. Me pongo en tus preciosas manos, siendo vaso de barro, Señor. Utilízame para ser vaso de honra, para ti, para tu gloria, Señor, no para los hombres, sino para ti, mi Santo Padre Celestial. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Amén, Señor. Amén. Queridos hermanos, hemos titulado, tomen asiento, queridos hermanos, hemos titulado a esta enseñanza: arrepentirme de mi arrepentimiento, o lo que es lo mismo, el arrepentimiento continuo. Sí, queridos hermanos, tenemos que nosotros siempre tener en cuenta que el culto verdadero bíblico debe llevar a la gente a tener pensamientos elevados y a la exaltación del ser divino y de sus gloriosas perfecciones, porque Él es perfecto. Y esto obrará en nosotros, queridos hermanos, una admiración y un gran sentido de gloria a Jesucristo. Cuando nosotros tratamos de elevar nuestros pensamientos, ¿a quién venimos a alabar? ¿A quién venimos a cantar? Nosotros empezamos a crecer en el espíritu y en el entendimiento y nos llenamos de respeto hacia nuestro Dios, que es supremo en inmensidad, que nuestra mente finita no la puede captar, queridos hermanos. Con esto en mente empecemos nuestra enseñanza, queridos hermanos. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, refiriéndose a los hermanos de Corintio,
de Corintios en la iglesia primitiva. No porque hayas sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. Pablo hace una aclaración y separa, dice, contristados y arrepentimiento. Uno puede lamentarse cuando se arrepiente de su pecado. Puede sentir una lamentación, sí, pero no arrepentirse. Contristados describe un sentimiento de constricción, quiere decir que el corazón está compungido dentro de su cuerpo y a veces empieza a latir viendo las barbaries que hace nuestro cuerpo, queridos hermanos. ¿No? Cuando estamos conscientes de que somos pueblo adquirido de Dios. De lo contrario, nuestra conciencia estaría muerta y ahí no hay ningún problema, queridos hermanos. Es importante entender esto. El arrepentimiento no solamente es tristeza, no puede no estar acompañado de tristeza en el momento, pero la tristeza siempre le seguirá la tristeza del pasado. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que su espíritu renovado, con su mente renovada, va a lamentarse cómo usted ha perdido el tiempo en vez de alabar a su Creador. Acabamos de cantar una canción que dice: aprovechemos los días de nuestra juventud, no para que no tengamos lamento después, dice la canción, queridos hermanos. Entonces ahí vemos que nosotros, después de un arrepentimiento, la tristeza no siempre está junta, sino que va a venir después y va a decir: Dios mío, ahora que te conozco, yo hubiese querido servirte desde mi juventud. Es por eso que yo exhorto a la iglesia, a la juventud de esta iglesia, a caminar esos caminos que nos ofrece el Señor sin obstáculo, porque Él nos ha abierto el camino. Cuando Él abre los caminos, créanse, queridos hermanos, que nadie los puede cerrar. ¿No? Entonces, lo importante es el cambio de mentalidad al momento de arrepentirse. Esto bíblicamente se llama una mente renovada. ¿Qué es una mente renovada? Quiere decir que usted ha cambiado 180 grados de su manera de pensar. 180 grados quiere decir, si usted va en esta dirección, usted va a caminar en esta dirección, con un camino correcto, guiado por la palabra de Dios, queridos hermanos. La tristeza por sí sola no cumple ningún objeto, ningún objetivo, queridos hermanos. Pedro lamentaba haber negado a Cristo y se arrepintió y recibió fruto. Judas lamentaba haber traicionado a Cristo cuando botó las monedas, pero en lugar de arrepentirse, ¿qué hizo? Se suicidó. Sí, queridos hermanos, arrepentimiento suena como una palabra áspera en nuestras vidas. Uno dice arrepentimiento y empieza a divagar. Arrepentimiento, ¿será que yo puedo arrepentirme? Pero la conciencia de uno, cuando ya ha conocido la palabra del Señor, empieza a actuar como unas agujas dentro de nuestro ser y a darnos esas palpitaciones en el corazón y nos obliga a tomar el camino bueno, el camino sin abrojos, sin espinos, que ya estamos siguiendo cuando empezamos a torcernos de la vida que el Señor ha escogido para cada uno de ustedes. Entonces, queridos hermanos, tenemos que entender que el arrepentimiento, parte fundamental del Evangelio, se considera también por algunos teólogos, queridos hermanos, la primera palabra del Evangelio. ¿Por qué?
Porque en Mateo capítulo 3, versículo 2, dice, cuando Juan Bautista predicaba, él que decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. De igual manera, un capítulo más arriba, capítulo 4, versículo 16, cuando Jesús empezó a predicar en su ministerio, que él dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, queridos hermanos. De igual manera, el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 2, versículo 38, en Hechos capítulo 2, versículo 38, también predicó en el Pentecostés. Les dijo a los oyentes, arrepentíos. Mira, esa palabra entonces es la primera palabra del Evangelio. Tienen razón estos teólogos de nombrarle al arrepentimiento como la primera palabra. ¿De qué es lo que debían arrepentirse los hermanos de la iglesia de Corintios? Porque hemos tomado los versículos del capítulo 7, versículos 9 y 10. Dice, pudo haber sido varias cosas, como hay en la iglesia en la actualidad, queridos hermanos. Sin duda también incluye quizás algunas cosas que iban en contra del hermano Pablo, que siendo que él estaba ausente, lo hablaban por las espaldas. Habían personas en contra del hermano, opuestas a la ideología, que le criticaban al apóstol, y que la iglesia de los Corintios no podía defenderlo. No eran capaces de defender a su padre espiritual piadoso delante de los detractores. Y ahora surgen las iglesias de igual manera. Muchas veces miembros de la iglesia oyen que a su pastor lo están hablando y se quedan callados y no dicen nada, queridos hermanos. Y sabiendo que esto hace daño a la iglesia de Cristo, empieza a contaminar la doctrina de Cristo dentro de la casa de Dios. No. Siguiendo con la enseñanza, dice, porque habéis sido contristados según Dios. Pablo hizo que los corintios se sintieran mal por el pecado. O sea, él fue a remover esas conciencias que estaban dormidas entre la gente de los cristianos. ¿Por qué? Porque todos los cristianos que venimos a la iglesia de Cristo tenemos que estar atentos a la maquinaria del enemigo. No podemos pasar por alto la maquinaria del enemigo. Para eso el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros atalayas, para estar en guardia de la casa de Dios, queridos hermanos. Entonces, queridos hermanos, Pablo hizo que los corintios se sintieran mal por su pecado, pero lo hizo de una manera piadosa. Él usó la verdad, no utilizó mentiras ni exageración. Fue honesto, no se valió de intenciones escondidas ni de manipulaciones que ahora están de moda en la iglesia cristiana de estos tiempos. Él simplemente dijo la verdad en amor. No todos los predicadores, déjenme decirles, queridos hermanos, ni todas las personas pueden decir que hacen lo mismo que hizo el hermano Pablo. No está bien que intenten que alguien sea contristado o entre en conciencia de una manera que no sea a través del Espíritu Santo de Dios, o sea, de Dios mismo, queridos hermanos, porque eso se llama manipulación con psicología mundana, queridos hermanos. Continuando dice, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Esta frase nos muestra por qué es tan importante el hacer que otros sean contristados según Dios. O sea, que lleguen a una conciencia, a un conocimiento por parte de Dios, revelada por
por su Espíritu Santo de Dios, queridos hermanos. Y eso es lo que queremos, queridos hermanos. Nosotros no queremos cuadricular a ningún creyente. Queremos que el Espíritu Santo obre en sus vidas. El Espíritu Santo transforme sus hogares. El Espíritu Santo transforme su forma de trabajar. Que el Espíritu Santo a usted le haga una persona íntegra. El pastor lo único que puede hacer es regar la palabra, sembrar la palabra en su corazón, y el Espíritu Santo es el que da el crecimiento en su corazón. A través de él, entonces usted podrá amarlo a Dios conforme dar a Cristo, querido hermano. Cuando esto pasa, cuando es lo contrario, cuando es manipulado, entonces puedes hacerle sentir mal, puedes hacerle sentir arrepentimiento en ese momento, pero tal vez esa persona pierda. O es como se dice, puedes ganar la batalla, pero perder la guerra, que es peor. Solo cuando el Espíritu Santo transforma, hay cambio, queridos hermanos. El hombre no puede hacer nada. Llévese en eso, queridos hermanos. Pablo quería proteger su relación con los corintios cristianos. Para eso debían ser contristados, pero por Dios. Dice en la palabra, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, esto significa que somos hechos salvos por nuestro arrepentimiento. No, exactamente. El arrepentimiento no es la base de nuestra salvación, pero es una parte y una condición necesaria para eso. Si nosotros no tenemos un arrepentimiento genuino, ¿cómo podemos traspasar esa puerta de pecado que nos aleja de Cristo? Entonces tenemos que pasar juntamente con Cristo sin cargas, nada de cosas que podamos arrastrar delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo, 3 veces santo, queridos hermanos. No es una sola vez, no. Santo, santo, santo. Y vas a llevar tus porquerías delante de Dios. Solo póngase a pensar esto, querido hermano. No lo podemos. Entonces el arrepentimiento es, por lo tanto, para salvación. El arrepentimiento jamás debe tenerse en mente como algo que se debe de hacer antes de que podamos regresar a Dios. El arrepentimiento describe el acto de venir a Dios. ¿Por qué? Porque ya me he arrepentido. Entonces, con ese requisito, yo tengo mis documentos para llegar al Señor, queridos hermanos. No puedes voltear hacia Dios sin volverte de las cosas que Él desaprueba o que Él aborrece, queridos hermanos. Ya lo dice ese gráfico. Las personas de los días de hoy parecen que brincan rápidamente hacia la fe. Y eso sería fantástico, gloria a Dios. Yo no desapruebo ese gran salto, queridos hermanos, pero aún yo espero que el arrepentimiento de mi viejo amigo no sea en vano. Cuando digo viejo amigo, me estoy refiriendo al hombre viejo, a lo que tenemos atrás, a lo que acarreamos como una mochila, queridos hermanos. Si usted ha visto alguna vez el peregrino, él tiene una mochila de Juan Bunyan. Él tiene una mochila y esa mochila es el hombre viejo. Así nosotros caminamos con el hombre viejo. Y el hombre viejo, déjeme decirle, quiere salirse, quiere escaparse, quiere hacerlas de las suyas. Lo que era antes quiere volver a hacer. Quiere estorbar su caminar cristiano. Quiere alejarlo de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque vive en la carne, queridos hermanos. Pero nosotros hemos crucificado a ese hombre viejo ahí en la cruz del Calvario, juntamente con Cristo, queridos hermanos.
Entonces, yo no estoy, dice Spurgeon, un siervo del Señor inglés, yo estoy desesperadamente enamorado del arrepentimiento. Parece que es el hermano gemelo de la fe, decía Spurgeon. Y tenía razón, queridos hermanos, porque tan difícil es tener fe. Es como llegar al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque tenemos el corazón duro, o muchas veces no queremos hacer la voluntad de Dios. Nos gusta estar endrogados, nos gusta estar revolcándonos como la puerca en su cieno, como el perro volviendo a su vómito. Ahí nos gusta estar, donde las moscas son nuestro adorno. No queremos salir de esa condición espiritual, queridos hermanos. Dice, la tristeza en sí misma no produce nada más que malos sentimientos, pero la tristeza que según Dios produce arrepentimiento. Ya que el arrepentimiento es un cambio de manera de pensar y actuar, como les dije anteriormente, podemos decir, si una tristeza es según Dios, al ver que produce arrepentimiento, así que la tristeza es según Dios. ¿Por qué? Porque usted lamenta delante de un Dios santo que ha sido infiel, que usted no es apto para estar delante de Él, y usted se entristece y gime y llora, querido hermano, y eso es según Dios. No puede ser medida por los sentimientos o las lágrimas solamente lo que produce. ¿Qué tanta tristeza tú pienses que debes tener? ¿Cuál es el propósito de la tristeza por el pecado? Es para que te traiga hacia la confianza de la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Es para que vengas en bandeja a los brazos del Señor, para que vengas con esa confianza que vas a ser curado. Como el enfermo va a su médico para que reciba medicina y ser curado, de la misma manera vas con esa confianza a Dios para que cure tu espíritu y puedas crecer a la estatura del varón perfecto. Es la bondad de Dios la que conduce al hombre al arrepentimiento. Ni siquiera lo haces tú, es Dios obrando en tu vida. Tu tristeza por el pecado te condujo en un tiempo u otro a arrojar toda la carga a los pies del Salvador, crucificado y resucitado. Por eso estás en iglesia, porque en algún momento decidiste. Es cuestión de decidir y postrarte a los pies. Como hay una canción que dice, no hay un mejor lugar más seguro que estar postrado a los pies de nuestro Padre Celestial. Si no has hecho cualquiera de las cosas que Pablo menciona aquí, son las que producen un pesar, y esto conduce a la muerte. Eso es tristeza del mundo, queridos hermanos. El verdadero arrepentimiento actúa, pero si te arrepientes, y esto quiero que escuchen, queridos hermanos, pero si te arrepientes con una contradicción, esto quiere decir que sigues en un pecado oculto. Te arrepientes y sigues pecando de la misma cosa que te arrepientes. Entonces sigues pecando ocultamente. Pregunta, ¿Dios te perdonará con una contradicción? La respuesta es sí. Pero escucha lo que te voy a decir. Si te arrepientes y continúas aún en tu pecado, Dios te perdonará y aún te enviará al infierno. ¿Te das cuenta? Eso va a ser el Señor. Dios te perdonará y aún te enviará al infierno. Recuerda esto. ¿De qué
que no hay que arrepentirse, querido hermano. Esto es debido a que la tristeza, que es según Dios, hace una obra muy grande. Es que es legal, hermano. Es obvio. Todo lo que hace el Señor es perfecto, bueno y agradable a todos nosotros. Si usted deja que el Señor obre en su vida, usted es un hombre que está derecho, parado en una roca, que puede venir cualquier tormenta, ríos embravecidos, nadie podrá toparlo, querido hermano. Usted tiene que tener claro en eso. La tristeza del mundo es diferente porque produce muerte. Cuando la tristeza se recibe o se lleva a la manera del mundo, tiene el efecto mortal de producir resentimientos y amargura. No hay peor cosa que ver a un hombre, a una mujer llena de amargura, querido hermano. Es un fastidio para el alma. Podemos arrepentirnos de este tipo de tristeza, querido hermano. La tristeza piadosa produce arrepentimiento para salvación, la que no hay que arrepentirse. Job maldijo el día de su nacimiento, y no se ha escuchado hasta el día de hoy hombre que maldiga el día de su nacimiento, porque este varón era tan sensible al pecado, tan fiel a Dios, queridos hermanos, que es digno de admirarse y de tenerle en nuestro corazón como un ejemplo de vida. El arrepentimiento, hay una dulce amargura o una amargura dulce, como usted lo quiera llamar. Mientras tú tengas esa cosa que es el amor del Señor, que el Señor mismo te ha dado, mejor es para ti. Puedo verdaderamente decir, no conozco una alegría más divina que la de poner mi cabeza en el regazo de mi Padre Celestial. Tan hermoso que es entregarse delante de Dios, queridos hermanos. Tan hermoso es decir, en ti confío, Señor. Haz de mí lo que quieras. Padre, he pecado, pero tú me has perdonado. Oh, cuánto te amo. ¿Alguno se ha hecho esa oración a nuestro Padre Celestial en nuestro lugar de oración? Que estamos entre Él y yo, entre Él y nosotros, entre Él y Cristo. Nosotros los hombres cristianos amamos a Dios, conocedores de su infinita misericordia. Lo amamos porque Él ha imputado mi pecado en mi sustituto. ¿Quién es nuestro sustituto? Cristo nuestro Señor. Mi pecado se fue contra Él. Conocemos eso. Y Él ha imputado su justicia a nuestra alma. ¿Somos conocedores de eso? Sí, por eso somos cristianos, querido. Vistiéndonos el Señor con un manto de novio. ¿Acaso no esperamos la venida de nuestro Señor Salvador, que venga a recibir a su iglesia como novia? Entonces, vistiéndonos como un manto de novio, querido hermano, nos ha adornado con joyas de santidad. Por eso es que la iglesia, la misericordia de Dios, que es infinita, hacemos tanto énfasis acerca de la santidad. Mire, en Hebreos capítulo 12, versículo 14, que siempre nosotros recordamos a los creyentes, queridos hermanos. Dice, seguid la paz con todos y la santidad. ¿Qué dice en la última parte? Sin la cual nadie verá al Señor. Sí, hermanos. Mas el caminar de algunos cristianos aún nos cubrimos con trapos, queridos hermanos. Incluso nuestras mejores oraciones están manchadas con el pecado
de la incredulidad. Cuando estamos orando, a veces le pedimos al Señor incrédulamente. Nuestras lágrimas penitenciales son tan impuras, hipócritas. Nuestras confesiones del mal agravan nuestros pecados, queridos hermanos. No se sienta mal, pero es necesario que tenga que decirlas estas cosas duras, queridos hermanos. La recepción del Espíritu Santo, cuando estamos dispuestos a recibir, a veces es teñida por nuestro egoísmo. Somos egoístas y estamos incluso a punto de recibir al Espíritu Santo, pero por el egoísmo que hay oculto en nuestros corazones, el Espíritu Santo se aleja. Entonces es cuando necesito arrepentirme de mi arrepentimiento. Es la enseñanza que el Señor nos ha regalado esta tarde y noche. Estrujar nuestro corazón, comprimirlo a lo sumo. Necesitamos ser lavados por nuestras lágrimas, que nacen de un corazón sincero, lleno de un profundo arrepentimiento, queridos hermanos. Tenemos que aceptar que no tenemos ropa limpia para cubrir nuestros pecados. No somos nada sin Dios. Tampoco tenemos una fábrica o un telar para tejer nuestra propia justicia. Estamos siempre vestidos con ropa sucia. Y por la gracia de nuestro Padre Celestial, escuche, querido hermano, por la gracia de nuestro Padre Celestial, siempre estamos recibiendo cambio de vestidura. Pues solamente Él justifica al impío. Con nuestro accionar estamos siempre yéndonos a tierras lejanas, a un país distante, pero recuerde, querido hermano, tenemos la oportunidad siempre de volver a casa. Las puertas están abiertas, como un hijo pródigo, siempre diciendo: Padre, perdóname, arrepintiéndose de su arrepentimiento, querido hermano. Si Él siempre trayéndonos el mejor vestido, lo que Él da es excelente, espléndido, bueno. Sí, si Él dice que nos da el mejor vestido, pidámosle, dejémosle usar, que nos deje usar ese vestido cada mañana y cada noche regresar de nuevo vestido con Él. Si salimos al trabajo, irnos vestidos con Él. Salir al trabajo vestido con Él. Casarme vestido con Él. Es el deseo de todo joven y de toda jovencita soltera. En este mundo convulsionado, lleno de crímenes y de guerra, ser herido de muerte vestido con Él. ¿Por qué no? Comparecer ante el gran trono blanco vestido con Él. Entrar en el cielo vestido con Él, brillando como el sol. Pidámosle al Señor en súplica que nos conceda que nunca perdamos de vista la excesiva malignidad que el pecado hace en cada uno de nosotros, queridos hermanos, y nos ayude a escapar de nosotros mismos. Que nos conceda que nunca perdamos de vista la excelencia y la excelente justicia de la salvación. Que nos conceda que nunca perdamos de vista la superior gloria de Cristo. Que nos conceda que nunca perdamos de vista la grandiosa belleza de la santidad. Que nos conceda que nunca perdamos de vista la gran maravilla de la gracia. Les voy a leer lo que dijo un siervo del Señor. Jonathan Edwards dijo:
Cuando veo dentro de mi corazón y percibo su infinita maldad, creo que es un abismo más hondo que el infierno. Cuando oro, peco. Cuando predico, peco. Tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento y mis lágrimas necesitan lavarse en la sangre de Cristo. Ese es el ejemplo que tenemos que seguir cada uno de nosotros. Si estamos tambaleando, si estamos medios tibios, ¿qué dice la palabra de Dios? A los tibios el Señor los arrojará, los echará fuera. Es hora de estar en la presencia del Señor con un genuino arrepentimiento. Y así nosotros podemos limpiarnos y disfrutar de la magia de la sangre, de esa alfombra escarlata, la sangre de Cristo, limpiando nuestras vidas, queridos hermanos. Lavarse con la sangre de Cristo. Gloria a Dios, queridos hermanos. Para terminar, una conclusión y una advertencia. Queridos oyentes y hermanos y hermanas en Cristo, si nunca han pasado por un gran cambio de corazón, por el gran poder del Espíritu de Dios sobre sus almas, todos los que de ustedes nunca han nacido de nuevo, ni han sido hechos nuevas criaturas, ni han sido levantados de muerte en el pecado a un nuevo estado, ni han experimentado la luz y la vida, déjenme decirle que están en las manos de un Dios de justicia. Aunque hayan reformado sus vidas en muchas cosas, hayan tenido afecciones religiosas y hayan podido mantener cierta forma de religión con sus familiares y cercanos, y aún en la casa de Dios, no es otra cosa que su longanimidad, queridos hermanos, y su mera paciencia, que los preserva de ser consumidos por la destrucción eterna. Mire la misericordia del Señor, que siempre está esperando que se arrepientan. Recuerde, querido hermano, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Demos gracias al Señor, es tiempo de orar. Póngase de pie, querido hermano. Señor de los cielos, Padre celestial, a ti, mi amado Señor, pongo a esta juventud de la iglesia, Señor, a todos estos hombres, Padre, que han venido, y a todos los que nos siguen a través de YouTube, Facebook, Señor. Predicamos tu palabra, Señor. Te entregamos a ti, Señor, para que sean topados por tu Santo Espíritu, Señor. Padre celestial, pongo en tus preciosas manos mi hogar, todo lo que vayamos a hacer, Padre. Guíanos, Padre eterno. Ayúdanos en tu misericordia, Señor. Ábreles el entendimiento, Señor. Ayúdanos en tu piedad y misericordia. Nos ponemos en tus preciosas manos, Señor. Y perdónanos de nuestros pecados. Amén, Señor. Amén.